Bueno, en este video vamos a resolver este ejercicio de potencia en AC. Bueno, entonces en este ejercicio nos dicen que tres cargas se conectan en paralelo a una fuente de 120 voltios RMS. Entonces, lo que me está diciendo el ejercicio es que acá vamos a tener una fuente de voltaje. Esto es corriente sinoidal y nos dice que es 120 ángulo de 0 grados. Voltios RMS, no son voltios pico. Y acá se van a colocar tres cargas, o sea, tres circuitos. Y la primera carga nos dice que tiene eh, una potencia de 60 kilovatios. Las potencias que se miden en kilovatios son las potencias reactivas, o sea, la potencia promedio o potencia real se mide en watts. La potencia reactiva se mide en bars. Y la potencia aparente y la compleja se mide en voltamperios. Entonces esto cuando nos estén dando las diferentes potencias. Entonces la primera carga absorbe 60 kilovatios, o sea, lo que nos están dando es Q es de 60 kVA. Nos dicen que tiene un factor de potencia de 0,85, pero ese factor de potencia está en atraso. ¿Qué significa que un factor de potencia esté en atraso? Que un factor de potencia esté en atraso significa que lo que predomina es la carga inductiva. O sea, esta potencia reactiva es inductiva. Entonces, si es reactiva, significa que cuando el factor de potencia esté en adelanto, en atraso, perdón. En atraso, Q va a ser positivo y el ángulo θ, digamos el ángulo θ, también va a ser positivo. Esto lo que me dice es que la potencia que predomina es la potencia inductiva. Ahora, si un factor de potencia está en adelanto, Q va a ser negativo y este θ también va a ser negativo, y lo que va a predominar en la carga reactiva es lo capacitivo, ¿no? Entonces lo que va a predominar es que la carga va a ser capacitiva, ¿no? Entonces, el que el factor de potencia no esté en atraso, ya vamos a saber que la potencia reactiva va a ser positiva y este ángulo θ va a ser positivo, donde θ es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, si hacemos esta diferencia, este ángulo, cuando el factor de potencia está en atraso, tiene que dar positivo. La segunda carga nos dice que nos dan el factor de potencia. No, la segunda nos dice que absorbe 90 kilowatts.
Si nos dicen que es kilowatts es porque es una potencia promedio. Y nos dan la potencia reactiva de 50 kilowatts. Nos dice que está adelantada. Si está adelantada significa que es capacitivo, por lo tanto, esto va a ser negativo si lo pasamos a potencia compleja. Entonces, al final de cuentas nos están dando esto. Nos dan 90 kilowatts y nos dicen que Q es de 50 kilowatts, pero en adelante. Y la tercera carga, el tercer circuito, nos dicen que la potencia que absorbe es de 100 kilowatts. Entonces es la potencia promedio o potencia real. ¿Por qué? Porque está en unidades de watts. Y nos dicen que el factor de potencia es 1. Bueno, el que el factor de potencia sea 1, lo que va a significar a fin de cuentas es que la carga es netamente resistiva. O sea, factor de potencia es coseno de teta B menos teta I. Y el factor de potencia es un número que varía entre 0 y 1. El factor de potencia, el rango del factor de potencia es un número de 0 a 1. Ese es el rango, el factor de potencia. Si el factor de potencia es igual a 1, es porque el circuito o la carga es netamente resistiva. Entonces, carga. Si la carga es netamente resistiva, no va a haber potencia aparente, potencia reactiva. Entonces Q acá, Q va a ser igual a 0. Esto es, si el factor de potencia me fuera dado 0, es porque la carga es netamente reactiva y por lo tanto la potencia promedio va a ser de 0 watts y 0. Bueno, entonces eso es lo que nos quiere decir. Entonces, por ejemplo, en este circuito nos piden que hallemos primero la impedancia equivalente. O sea, desde acá, hallemos la impedancia equivalente, una Z equivalente, desde esos terminales. Nos dicen que calcule el factor de potencia de la combinación en paralelo, o sea, el factor de potencia nos da todas estas cargas, ¿no? Y nos piden bueno, factor de potencia total, ¿no? Y nos piden determine la corriente suministrada por la fuente. Entonces, ¿cuál es la corriente? Acá, total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular la potencia compleja, ¿sí? Los cálculos siempre se van a hacer con la potencia compleja de cada carga y después vamos a sumar las potencias, que esa me va a dar la potencia total.
Y entonces es con esa potencia total, que es la potencia que va a suministrar la fuente, porque en cualquier circuito se cumple la conservación de potencia, o sea, la potencia suministrada por la fuente es igual a la potencia consumida. Entonces, si sabemos la potencia que está absorbiendo la carga, vamos a saber la potencia suministrada por la fuente. Con ello, podemos calcular la corriente total, el factor de potencia y la impedancia equivalente, ¿no? Entonces, calculemos la potencia de la carga 1. Bueno, empecemos por la carga 3, que está como más sencilla, ¿no? Había otra cosa. Bueno, entonces empezamos por la carga 3. Vamos a calcular la potencia compleja. Entonces, bueno, ahí sabemos la potencia promedio y el factor de potencia. Entonces, como sabemos que la potencia promedio es de 100 kilowatts y me dan el factor de potencia igual a 1, entonces Q es igual a 0, 0 bar y por lo tanto la potencia compleja, que es P más JQ. Como Q vale 0, entonces esto me da que es igual a 100 kilovoltiamperios. Listo, esa es la carga 3. Bueno, veamos ahora la carga 2. En la carga 2 me dan P y Q, o sea, y me dicen que está en adelanto. El que esté en adelanto significa que cuando pase acá la potencia compleja, esta Q no va a ser positiva, sino va a ser negativa. O sea, por lo tanto, S es 90 menos J 50 y las dos están en K. Entonces esto va a ser kilovoltiamperios. Entonces esa es la carga 2. Ya tengo la potencia, digamos, esas 3, esta 2. Ahora me falta hallar la potencia de la carga 1. La potencia de la carga 1 me dan Q, me dan el factor de potencia. Entonces, para hallar la potencia eh, compleja, deberías saber la potencia promedio. Entonces, vamos a mirar esto. Tengo Q y, por ejemplo, con el factor de potencia puedo calcular el ángulo de la carga, ¿no? Entonces, sé que el factor de potencia es igual al coseno de teta, donde teta es teta b menos teta i, ¿no? Y entonces puedo decir que teta es igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia. El factor de potencia es de 0,85, entonces calculo ese ángulo. Entonces, al coseno de 0,85. Y eso me da que el ángulo es de 31
79 grados. Ahora, en la palabra trazo me va a decir si ese ángulo es positivo o negativo. Entonces, como está en atraso, esto es positivo. Donde me fueran dicho adelanto, ese ángulo me tuvo que haber quedado negativo, ¿no? Entonces, 31,79. Ya tengo el ángulo, entonces sé que, por ejemplo, la potencia promedio es igual al voltaje RMS, o bueno, voltaje máximo, por la corriente máxima sobre 2 por el coseno de teta B menos teta I, pero ese es el mismo coseno de teta, que es el coseno de la carga, ¿no? Entonces, conozco teta, pero no conozco estos voltajes y estas corrientes. Pero este Bm por Im sobre 2 es igual a la potencia aparente. Entonces, yo puedo decir que P es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo. Entonces, sé el ángulo, pero me falta la potencia aparente. Entonces, puedo, por ejemplo, acá decir que Q Bm por Im sobre 2, que es la potencia aparente, por el seno del ángulo. Esto, bueno, entonces de ahí puedo despejar la potencia aparente, que sería Q sobre el seno del ángulo. Y Q era de 60 kVA, entonces 60 kVA, 60.000 dividido entre el seno del ángulo, que es de 31,79. Entonces, bueno, esto sería 60K dividido entre el seno de 31,79. 60 dividido entre seno de 31,79. Y eso me da que es la potencia aparente de 113,89 kVA. Bueno, entonces ya con esta potencia aparente y con el ángulo puedo calcular la potencia promedio, ¿no? Que la potencia promedio sería la potencia aparente 113,89. Esto está en kiloohms multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces por coseno de 31,79. Y eso me da 96,81 kilowatts. Entonces ya tengo la potencia promedio y tengo la potencia aparente que ya me la han dado, que era de 60. Entonces la potencia compleja, la carga 1, sería potencia promedio más la potencia reactiva. La potencia promedio es de 96,81 más J60. Esto en kilovoltiamperios.
Listo, entonces ya tengo las tres potencias, potencia uno, potencia 2, potencia 3. Entonces puedo calcular la potencia total suministrada, ¿sí? La potencia suministrada sería la potencia total, digamos acá, calculémoslo acá. La potencia total sería la sumatoria, como hay tres cargas, entonces sumo S1 más S2 más S3, entonces sumo estas tres potencias. Entonces, bueno, me haría 100 más 90, 96.31. La parte real me da 286,81K. Y la parte imaginaria sería 0, menos 50 y más 60. O sea, más J10. Esto en voltiamperios. Listo, entonces ya con esta potencia total podría calcular lo que es corriente, impedancia total y factor de potencia. Bueno, ahí calculemos, pues, bueno, sabemos que la potencia compleja, como nos dan es un voltaje RMS, voy a trabajar acá con voltaje RMS, ¿no? Que es voltaje RMS por la corriente RMS traspuesta. Si estuviéramos trabajando con voltaje máximo, voltaje pico, es la voltaje por corriente sobre 2, pero estos son corrientes fasoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acá puedo despejar la corriente RMS. Después, que sería la potencia sobre el voltaje RMS. Entonces, como tenemos la potencia, que es esta, y tenemos el voltaje RMS, entonces hacemos la operación. 286,81 más J10, pero esto está en kilo, o sea, kilos 10 a la 3, dividido en 120. Y miramos qué nos da. Entonces eso es 276.31. Bueno, esto me da 1390,1 aproximadamente, más J 83,3 amperios. Bueno, eso es en esto, esa sería la corriente traspuesta, ¿no? Pero como lo que me quiero hallar es la corriente no traspuesta, o sea, la corriente acá RMS, lo que hago es negar la parte imaginaria, o sea, que realmente la corriente ahí es de.
Listo. Y esa es la corriente. Si yo pasara eso eh, a coordenadas polares, bueno, que actualmente valores a veces se expresan mejor en coordenadas polares, esto es 2,39 o todo, bueno, dejémoslo en kiloamperios, 2,39 con ángulo de menos 2. Esto en kiloamperios. Listo, entonces ahí ya hallé la corriente RMS. Como tengo la corriente RMS, que es la otra que me están pidiendo, me piden la corriente RMS, que sería esta corriente total. Me piden esto, factor de potencia. Factor de potencia, pues, como tengo la potencia total, esto puedo calcular el factor de potencia, ¿no? Que sería esto, pasar esto a coordenadas polares y a ese ángulo aplicarle esto coseno. Entonces, por ejemplo, la potencia total, esto me serviría para la parte C. La parte B, paso la potencia compleja a, a coordenadas a coordenadas polares, o sea, 236.81 más 10 y lo paso a coordenadas polares, entonces eso me da ángulo de 1, aproximadamente un ángulo de 2 grados. Esto eh, y ese ángulo le calculo el coseno, o sea, coseno. Dado que el ángulo es positivo, esto significa que lo que predomina es la carga inductiva, entonces el factor de potencia está en atrás. Y la parte A, que es la impedancia equivalente, al final de cuentas tenemos la corriente RMS y tenemos el voltaje RMS, entonces aplicamos ley de Ohm, ¿no? Que si queremos hallar esa impedancia equivalente sería voltaje RMS sobre corriente RMS. Y entonces eso sería, bueno, voltaje RMS, 120, ángulo cero, la corriente 2,39 K, o sea, 2,39 por 10 a la 3, ángulo de menos 2 grados. 120 dividido entre 2,39.
Bueno, nos da algo bastante pequeño, sería 50,18 más J 1,75 por 10 a la menos 3, o sea que esto es en miliohmios. Bueno, y con eso habremos terminado todo, ¿no?